Azeta abrió lentamente sus ojos. Por unos instantes, la sensación similar a despertar de un largo y pesado sueño, lo invadió por completo, pero luego el inmortal entendió que algo estaba mal. El sentido del gusto había desaparecido por completo, todo lo opuesto a su apetito, que había aumentado a raudales. Quizás lo más curioso ocurría en lo relacionado a su visión, ya que un extraño filtro rojizo acompañaba a su mirada, sin importar el ángulo. Un breve, e involuntario gruñido, salió despedido de su boca y Azeta notó que tampoco podía hablar con normalidad. No por culpa de la mordida en la yugular que aquel mega alucario infectado le había propinado, sino porque, para su desgracia, aquella extraña cepa de la plaga, que afectaba a humanos, ahora rondaba por su organismo. Pero, a diferencia de sus ahora hermanos infectados, Azeta parecía conservar su conciencia, al igual que el manejo de su cuerpo. Quizás una pequeña bendición originada de la maldición ancestral que lo arrastraba a vivir eternamente desde hacía ya 3000 años. El agudo oído de Azeta le alertó de un débil movimiento entre los cadáveres de los valientes jóvenes que habían combatido a su lado horas atrás. Por lo visto, aquel chico de nombre Calm, al igual que el resto no habían sido afectados por la misma cepa, y su primera muerte, fue la definitiva. Azeta sintió la suela de la zapatilla de Ben y arrastrarse por debajo de los cuerpos de sus amigos. Sin soportar más el miedo en su interior, Benny se abrió paso entre los restos para ponerse de pie y quedar frente a Azeta. Los intentos en vano de Azeta, alertándole sobre una débil mordida que decoraba el cuerpo del chico, fueron confundidos por este como un intento de atacarlo, razón por la cual Benny huyó despavorido hasta perderse de vista. La atención de Azeta entonces se fijó en los focos de incendio y columnas de humo que decoraban todo el pueblo Cromlech. El escenario de aquel combate fallido por la supervivencia de la humanidad. Un chispazo se encendió en la mente de Azeta, quien rápidamente arrastró sus pesadas piernas hacia la destrozada nueva arma definitiva, aquella con la cual planeaba erradicar a los infectados. Si bien, ahora que era un infectado del montón, ya no contaba con las capacidades motrices o recursos para rearmar la máquina, Azeta se preguntaba en su interior si la humanidad merecía ser salvada. Varios recuerdos vagos sobre las guerras que le tocó presenciar en siglos pasados, reforzaron su idea de que quizás la espiral de progreso y autodestrucción de la humanidad, debía llegar a un fin. Una espiral a la cual los Pokémon no estaban exentos, ya que las guerras del pasado no solo eran algo exclusivo de los seres humanos. Si bien Azeta no podía sentir emoción alguna, sí creía que en aquel momento lo invadiría un dejo de melancolía, esto al recordar la belleza de los Pokémon que habían sido extintos en las guerras del pasado, criaturas a las cuales la humanidad actual desconocía de su existencia. Mientras que, por el rabillo de su ojo, Azeta creyó observar ocultos en el bosque más cercano, a los megas infectados que habían masacrado a sus aliados y lo habían condenado a ser un muerto eterno y errante. El hombre fue invadido por otro pensamiento. ¿Por cuánto tiempo más lograría conservar la cordura? Esta pregunta fue acompañada por otra. ¿Cuánto más podría reprimir la insaciable necesidad de carne fresca? Alejándose varios metros de la zona de combate, Azeta fijó su atención en un casi carbonizado cartel, el cual indicaba los pocos kilómetros que quedaban para llegar a la cueva Gruta Tierra Unida, sitio donde Azeta decidió que era el ideal para autoexiliarse y no convertirse en una amenaza extra para el resto de la región, esto cuando llegara la hora en que su cuerpo y sus impulsos tomaran el control. La primera media hora en la Ruta 10, transcurrió sin sobresalto alguno, pero para Azeta fue evidente distinguir el llanto de algunos niños pequeños entre medio de los arbustos, y evitando asustarlos, el inmortal se ocultó entre la maleza. La figura de una demacrada mujer, que vestía unos tacones marrones, una larga pollera gris y un saco de lana desgarrado, le indicó a Azeta que aquella era la vestimenta típica de una profesora.
La presencia del pequeño grupo de asustadizos niños de preescolar a sus costados, confirmó aquello. ¿Acaso habían huido de su escuela o de algún refugio cercano? AZ había oído en las noticias cómo algunos niños eran dejados al cuidado de sus profesores mientras sus padres hacían filas de varios días para que sus Pokémon enfermos por aquel extraño virus que pudría sus órganos, pudiesen ser atendidos en los hospitales al borde del colapso. Con la cepa agresiva del virus de la plaga activada, solo habría bastado con que un pequeño Pokémon enfermo contagiara al resto de Pokémons guardianes que aquellos refugios tenían, que evitaban a saqueadores o criminales de toda calaña, para que el caos se expandiera por completo. Para sorpresa de AZ, los llantos que se oían no pertenecían a los niños protegidos por su profesora, sino por un conjunto de 4 o 6 pequeños que se encontraban a pocos metros de distancia del grupo. AZ, notando que algo andaba mal, no tuvo tiempo de alertarle a la mujer, quien con algo de temor apoyó su mano en el hombro de aquellos niños asustadizos, los cuales giraron su cabeza para revelar ser unos ditos infectados. Las criaturas rápidamente regresaron a su forma original, envolviendo con sus gelatinosos cuerpos a la mujer, al igual que al resto de niños. En cuestión de segundos, los cuerpos de sus víctimas se desintegraron por completo al ser rociados por los ácidos estomacales. AZ, arrastrándose a toda velocidad, intentó gruñir con violencia para detener a las criaturas, pero ya era bastante tarde, y los ditos, algo satisfechos, se movieron a toda velocidad, hundiéndose entre la hierba alta. El chasquido de una rama partiéndose a sus espaldas, sobresaltó a Z, quien, al girar su cuerpo, notó como su campo de visión era empañado por el bloque de hielo que comenzaba a formarse a su alrededor. AZ, en vano, intentó, por medio de unos suaves gruñidos, alertar al líder de gimnasio Edel, al igual que a su Avalud, que no era una amenaza para su supervivencia, pero el hielo también terminó recubriendo su mandíbula. El pesado bloque de hielo se derrumbó con violencia al suelo. AZ notó como Avalud comenzaba a arrastrarlo al mismo tiempo que la mirada de Edel se posaba sobre él. Seguramente el hombre se sentía intrigado por la aparente neutralidad de aquel infectado, quien no buscaba de forma desesperada abrirse paso entre el hielo que lo mantenía cautivo. Para el momento en que Edel y Avalud llegaron a su campamento improvisado, el cual era un pequeño iglú rodeado de unas enormes barreras de hielo, todo generado por Avalud, AZ logró liberar su mandíbula, para acto seguido comenzar a gruñir lentamente. Para Edel fue evidente que aquellos gruñidos parecían seguir un patrón, y el hombre alzó su mirada al descubrir que el infectado intentaba comunicarse con él. Por medio de algunas preguntas de Sionó, AZ le explicó a su captor que no buscaba herirlo y que era consciente de ser un infectado. Edel rascó su barbilla, y sin nada que perder le relató a AZ cómo había decidido viajar a toda velocidad hacia el pueblo Cromlech, esto al observar en las noticias cómo varios entrenadores y líderes se habían unido para dar batalla a los muertos. Pero para cuando llegué, ya era demasiado tarde, suspiró algo frustrado Edel. Suspiro que fue replicado por su extraño Pokémon. El hombre volvió a fijar su mirada en AZ. He oído rumores de que Olivier, el experto en tecnología, se encuentra en una comunidad de supervivientes que se formó en la central eléctrica. Se dice que, desde el inicio de la pandemia, buscaba hackear la electricidad en el cerebro de los infectados, para que ésta pueda combatir, por así decirlo, al virus en el interior de sus cuerpos. Imagino que poder estudiarte lo ayudará a avanzar en sus investigaciones. AZ pensó para sus adentros si aquella era la mejor opción. ¿Y si acaso su sangre se convertía en una nueva arma que empeoraba aún más la situación actual? Pero al fin y al cabo él no era nadie para decidir si la humanidad merecía tener una nueva oportunidad o no. Aún dentro de su bloque de hielo, AZ continuó reflexionando sobre aquel plan, mientras que Edel, junto a su Pokémon, decidieron descansar unas horas para partir al amanecer.
Un conjunto de detonaciones cercanas, seguramente de ciudad relieve, despertaron a Edel y su Pokémon. Si bien, mediante gruñidos algo más furiosos, AZ exigía ser liberado para ayudar, Edel decidió que era algo peligroso y que lo necesitaban intacto para las investigaciones de la comunidad de la central, razón por la cual el hombre abandonó el refugio junto a su Pokémon, listos para investigar aquellas explosiones. Al cabo de 4 o 5 horas después, a Z se le hizo evidente que algo había ocurrido con el líder de gimnasio, y con el hielo que lo rodeaba ya algo más débil, el hombre logró liberarse por completo, para acto seguido, atravesar de una fuerte embestida, los bloques de hielo que rodeaban el gélido campamento. El escenario de Ciudad Relieve era igual de devastador que el de Pueblo Cromlech. Los cadáveres, tanto de humanos, así como de Pokémon infectados, decoraban sus calles, aunque AZ, algo confundido, notó que algunos de estos humanos vestían una extraña ropa de soldado, similar a la de organizaciones malignas como el equipo Rocket, Galaxia o Flare. AZ fijó su mirada a pocos metros de la zona céntrica del pueblo, allí se erigía una extraña antena de radio, bastante destrozada y a punto de derribarse. A pies de la antena, se posaba la figura de un malherido Edel, recostado sobre los restos de su fallecido Pokémon. Antes de morir, Edel le explicó a Z cómo una horda de Electrods infectados habían explotado en cadena, revelando una extraña torre de radio camuflada en uno de los edificios de la ciudad, al igual de cómo sus habitantes, curiosos acerca de aquella peculiar construcción, habían sido masacrados por varios soldados que parecían protegerla. Tras un cruento enfrentamiento, todos murieron y la torre de radio, en medio del caos, fue destrozada por culpa del daño colateral del enfrentamiento. Algo extraño está ocurriendo en el mundo además de la plaga. No debes dejar que otros soldados como estos te capturen, fue la súplica final de Edel. Aquello fue el puntapié final para Z, quien, sin pensarlo dos veces, se adentró en la tétrica cueva de Tierra Unida. Para jamás volver a salir. El reducido grupo de infectados que solía merodear por las afueras de Cabo Celeste, perdía rápidamente el interés, esto al notar como otros muertos, igual a ellos, merodeaban sin rumbo en las afueras de la carbonizada casa del investigador Bill. Lo que estos muertos no sabían es que, tanto aquellos otros infectados, así como el destrozado hogar, eran solo una ilusión óptica generada por las pequeñas máquinas holográficas que Bill había fabricado, primero para generar la figura de temibles Pokémon con los cuales ahuyentar a los resquicios del viejo equipo Rocket, al igual que para confundir a las hordas en el actual apocalipsis en el cual el mundo estaba sumido. Dentro de aquel insonorizado hogar, los dedos de Bill y su viejo amigo Celio tecleaban a toda velocidad, deteniéndose únicamente para frotar sus dedos sobre sus enrojecidos ojos, producto de la falta de sueño y la larga exposición a las pantallas de las computadoras que reflejaban los detalles finales de su nuevo proyecto secreto. Bill creía que el principal error de los genios que trabajaban a contrarreloj en todas partes del mundo, buscando la cura de la plaga, era que lo hacían ignorando uno de los principales contratiempos para la supervivencia, el cual era las limitaciones de los cuerpos de los humanos. Por medio de su último proyecto, Bill buscaba que la mente de los supervivientes pudiese ser transportada a la mente de Pokémon salvajes. Si un conjunto de supervivientes podía contar con la fuerza física de un Machamp, la habilidad de bucear de un Swampert o de volar como un Staraptor, estos podrían proteger de forma más efectiva a sus comunidades o incluso a los científicos bajo su protección. Al igual que, los buceadores, podrían enfocarse en explorar las cuevas submarinas de gran parte de las regiones, sitios ideales para mantenerse oculto de las amenazas del exterior.
Por 18ª vez en el día, el Abra infectado, aprisionado dentro de uno de los frascos de contención del sitio, intentó usar sus habilidades psíquicas para huir, pero al notar que aquello era en vano, el infectado, flotando en medio de un líquido que evitaba la descomposición de su organismo, regresó a su vieja pose de meditación, planeando su próximo plan de huida. Bill, con un dejo de tristeza, enfocó su mirada en aquel Pokémon, el primero que había capturado hacía ya varios años. Por más que lo evitaba, el pensamiento de qué habría ocurrido con sus familiares, tanto los de Ciudad Fucsia, así como los de la región de Shoto, le pesaban en su privilegiada mente. Una pequeña, suave y rosada mano se apoyó en la de Bill. La Clefairy, de nombre Fresa, que acompaña al dúo dio una pequeña danza levitando en el aire, buscando subirle el ánimo a sus salvadores. Con el extraño virus saliéndose de control, algunas especies extraterrestres, como los Clefairies, habían improvisado varias naves espaciales con las cuales huir del planeta. Muchas de estas terminaban colisionando. Si bien Fresa había perdido al resto de su tripulación, la Pokémon tuvo la suerte de que su nave impactó a pocos metros del hogar de Bill, quien rápidamente curó sus heridas y le dio refugio. Bill se lamentaba de no contar con una máquina que tradujese el idioma de las Clefairies, ya que sus testimonios sobre el por qué huían del planeta, podrían servir de ayuda en el origen del virus, del cual Bill tenía fuertes sospechas que era del espacio exterior. Comprender su origen, sobre todo si las Clefairies habían sobrevivido a este en otro planeta, podían ayudar a erradicarlo por completo. Es la hora Fresa, le indicó Bill a su Pokémon con una sonrisa. La Pokémon comprendió que era momento de un nuevo experimento, donde por algunos minutos debía permanecer en el cuerpo de su entrenador, mientras éste hacía lo mismo en su cuerpo. Esto formaba parte de los ensayos finales del proyecto de intercambio de mentes. Bill y Fresa se posicionaron dentro de los enormes tanques donde el experimento iba a tomar lugar, y Celio se encargó de que las enormes compuertas se cerraran delante de humano y Pokémon. La compleja maquinaria comenzó a emitir sus primeros destellos, acompañados de una cortina de humo. Señal de que la transferencia había dado inicio. La llamada de emergencia que Celio recibió desde la corporación de Bond, una de las pocas aliadas de Bill, lo distrajeron de notar cómo la puerta de entrada se abría lentamente. De forma sigilosa, dos relucientes brazos metálicos se posaron sobre la cabeza de Celio, quebrándole el cuello y matándolo antes de que el hombre pudiese comprender qué sucedía. El mercenario Lugnatas dibujó una siniestra sonrisa en la comisura de sus labios. Una especie de tic nervioso que tenía cada vez que tomaba una vida. Sin perder tiempo, Natas tomó una memoria extraíble de su bolsillo, la cual le había sido entregada por Macrocosmos, la empresa que había accedido a sus servicios. La memoria, insertada en las computadoras de Bill, rápidamente extrajo toda la información almacenada del proyecto de transferencia de mentes. Si bien Natas solo tenía la misión de robar y destruir, sin saber al respecto del proyecto, el mercenario tampoco contaba con la astucia de Bill, quien había ocultado la información esencial para que la transferencia fuese efectiva, en un pequeño computador oculto detrás del tanque de contención de Abra. Creyendo que su misión estaba casi completa, Natas volvió a guardar la memoria extraíble, para acto seguido, comenzar a hundir sus pesados brazos en las maquinarias, haciéndolas explotar. Una de las compuertas del taque se abrió, y Natas, sobresaltado ante la presencia de aquella figura humana, tomó su arma y le disparó directo en la sien, sin darle tiempo a Fresa, dentro del cuerpo de Bill, de siquiera moverse. Para el momento en que la compuerta de Bill, ahora en el cuerpo de Clefairy, se abrió y el hombre comprendió qué es lo que estaba ocurriendo, Natas ya había abandonado el hogar, destrozando sus máquinas holográficas en el proceso. Bill, gritando de ira, pero siendo trasladado a la dulce voz de una Clefairy, intentó atacar a Natas,
Pero de un ágil salto, el mercenario se adentró al pequeño submarino que Macrocosmos le había otorgado, con el cual emprendió el largo camino de regreso a la región de Galar. El corazón de Fresa, ahora perteneciente a Bill, comenzó a latir con violencia, esto al notarse al descubierto de los infectados que rápidamente descubrirían que habían sido engañados por las máquinas holográficas. Corriendo a toda velocidad sin rumbo fijo, Bill tropezó con el cuerpo de un Pokémon salvaje de la ruta vecina a su hogar. Para su sorpresa, el Pokémon, un Nidoran, no estaba muerto ni infectado, solo dormido. Y no era el único. Bill contó alrededor de otros 20 Pokémon salvajes dormidos a pocos metros suyo. Sobre la figura del Pokémon dormido a más distancia, Bill distinguió la decrépita figura de una Jigglypuff infectada. Ni bien la notó girar su cuerpo, Bill hundió sus dedos en ambos oídos. Esto al recordar los informes que Devon le había facilitado sobre las mutaciones de los Jigglypuff, quienes para dormir a sus presas emitían su sonido adormecedor las 24 horas del día. Bill sintió un escalofrío al notar la mandíbula dislocada de aquella Jigglypuff que se acercaba hacia él. Para evitar que su sonido se entrecortara, las infectadas de su especie al contraer la plaga, destrozaban sus mandíbulas para mantener su boca abierta por siempre. Bill había tenido la suerte de que parte de la carne de las presas de Jigglypuff, almacenadas en su boca, habían disminuido el radio de alcance de su cántico. Bill comenzó a correr por varios minutos, pero al girar su cabeza por primera vez, notó confundido cómo la figura de la Jigglypuff comenzaba a levitar a varios metros del suelo, para acto seguido estallar en cientos de pedazos. A un costado suyo, Bill notó la siniestra figura de un Alakazam infectado, uno de los cuales respondía ante el intimidante Pokémon artificial de la Cueva Celeste, el cual con sus poderes potenciados ante la plaga que recorría su organismo, buscaba conquistar la región. Seguramente Alakazam había notado algo distinto en la Clefairy con mente humana. Bill retrocedió algunos pasos para luego observar sus pequeñas patas. Era algo arriesgado, pero quizás su mente, al haber pasado ya un tiempo en el cuerpo de Clefairy, se había amoldado a este y podría valerse de algún movimiento suyo. Bill tragó saliva y moviendo sus dedos, intentó emular el movimiento de metrónomo. Para su sorpresa, el Alakazam lo observó algo atemorizado para acto seguido arrodillarse en señal de respeto. ¿Acaso había descubierto un nuevo movimiento que convertía a tu adversario en un esclavo? Se preguntó entusiasmado Bill, quien no notó cómo, a sus espaldas, emergía la atemorizante figura de Mewtwo. El infectado extendió su palma generando una bola de energía al mismo tiempo que telepáticamente murmuraba la frase de asqueroso humano. En una de las tantas rutas de la región de Sinnoh, podía observarse la frágil figura de una asustadiza y malherida entrenadora Pokémon. La joven, con su aterrada Pachirisu sujeta en su cuello, intentaba mantener distancia de un tenebroso Pokémon que intentaba capturarla. Otras figuras, pertenecientes a un grupo de entrenadores, se posicionó frente a la joven, ordenándole que se agachara en el suelo. La chica, confundida, obedeció sin chistar, al mismo tiempo que los Bronzors que acompañaban a los entrenadores, formaron una demencial tormenta de arena, la cual envolvió al siniestro Pokémon que le pisaba los talones a la chica. Gracias, murmuró la chica antes de que su grave cuadro de deshidratación le arrastrara a perder el conocimiento. Al abrir nuevamente sus ojos, la entrenadora recordó sus clases de historia, ya que las extrañas pinturas rupestres de la cueva donde se encontraba le hicieron dar cuenta rápidamente que se trataba de la caverna veraz. A su costado, la chica recibió el tierno abrazo de su Pachirisu, al igual que notó como una mano se extendía hacia ella, ofreciéndole una cantimplora repleta de agua fresca. Sin pensarlo dos veces, la chica la bebió por completo,
para luego agradecerle al entrenador que se la había ofrecido, el mismo del grupo de entrenadores que le habían salvado en la ruta. El eco de algunos subats de la cueva sobresaltó a la chica, quien rápidamente fue calmada por su acompañante. No te preocupes, te encuentras a salvo con nosotros. ¿Y quiénes son específicamente ustedes? Preguntó confundida la chica. Se nos conoce como el culto de Creselia. Aquel extraño nombre retumbó en la mente de la chica, quien creía haberlo oído en su época escolar. Es común que te confundas, muy pocos entrenadores conocen sobre Creselia. Ella es una única y hermosa Pokémon, cuyas plumas nos protegen de los temibles influjos de la zona negativa. Si bien la chica había bautizado aquella zona de Sinnoh, envuelta en una extraña tiniebla, como la dimensión oscura, rápidamente entendió que el chico hablaba del mismo extraño sitio, el cual comenzó a recubrir pueblos y ciudades bajo una espesa oscuridad. ¿En estos días has sufrido de una cruel pesadilla?, preguntó el chico algo curioso. La entrenadora simplemente le respondió con una sonrisa sarcástica, ya que, en aquel mundo, lo extraño sería tener sueños plácidos y relajantes. El chico continuó con su rostro serio, aguardando una respuesta. Solo el tipo de pesadilla que provocan que mi Pachirisu me despierte de una mordida para que mis gritos no llamen la atención de ninguna horda. ¿Por qué lo preguntas? El chico tragó saliva y acercó su rostro hacia la entrenadora, buscando no ser oído por el resto de supervivientes a su alrededor. Creemos que la zona negativa está bajo el control de un misterioso Pokémon legendario maligno, el cual lidera un ejército de infectados tipo psíquico, fantasma o siniestro. Algunos de estos infectados han logrado matar a humanos y Pokémons por igual mediante el mundo de sus sueños, adentrándose en sus pesadillas. La única forma de mantenerlos alejados es dormir con una pluma de Creselia debajo de tu almohada. ¿Y hay alguna forma de que pueda conocer a Creselia?, preguntó curiosa la chica. El entrenador, con una sonrisa nuevamente dibujada en su rostro, ayudó a la chica a ponerse de pie y ambos, junto a la nerviosa figura de Pachirisu, se acercaron hasta una especie de altar milenario, el cual había sido construido con bloques de piedra. Este altar contaba con una hendidura en su centro, la cual tenía las dimensiones exactas para colocar una Pokébola en su centro. La entrenadora dedujo esto último ya que una Superbola había sido colocada allí. Un anciano, con ropas de monje, se encontraba meditando y regulando su respiración a un costado del altar, pero al notar la presencia de ambos entrenadores, se puso de pie, saludando de forma amable a la chica. Imagino que has venido a conocer a Creselia. Ella sale por cuenta propia de su Pokébola una vez al día, generalmente a estas horas de la noche, y tras desperdigar sus plumas por toda la región, regrese a su Pokébola. ¿Usted ha sido el encargado de capturarla?, preguntó la entrenadora. No, pero fui quien encontró su Pokébola abandonada en el laboratorio del profesor Serval cuando el caos inició. Algunos de los supervivientes del culto me aseguraron que Creselia pertenecía a un joven campeón de nombre Lucas, el cual ha desaparecido hace tiempo. La chica no pudo evitar dar un grito ahogado, al sorprenderse que la Pokébola comenzaba a moverse por cuenta propia. De su interior emergió la figura de uno de los Pokémons más hermosos que la entrenadora había presenciado. Por la forma de su cuerpo, que parecía carecer de patas, era difícil asociar su morfología a un tipo de Pokémon, aunque quizás lo más acertado para ella era que Creselia tenía algo de los Pokémons tipo volador o dragón. Curiosamente, la forma de su rostro le recordaba a un Ninetales.
Sin poder evitarlo, la chica y Pachirisu sintieron el deseo de llorar de felicidad al sentir la energía positiva que aquella Pokémon emanaba. Cresselia rápidamente acarició la mejilla de la entrenadora con su hocico, envolviéndolas en un profundo y reparador sueño. El entrenador y el anciano, ya acostumbrados a la forma de actuar de Cresselia, sujetaron a tiempo los cuerpos inconscientes de la entrenadora y Pachirisu. «Muchas gracias, mi querida Cresselia», exclamó alegremente el anciano, para luego colocar a la chica en una pequeña bolsa de dormir, junto al resto de entrenadores rescatados por el culto, que yacían en bolsas similares. El anciano calculó que en pocas horas la chica despertaría con gran parte de sus traumas y afecciones emocionales completamente curadas. Sin mirar atrás, Cresselia emprendió su vuelo hacia el resto de la región, aguardando poder proteger a los supervivientes de Sinnoh de la amenaza latente de Darkrai y Giratina, ambas víctimas de la plaga, y buscando recrear un nuevo mundo distorsión. En una zona alejada de la caverna, la figura del Pokémon que había estado persiguiendo a la entrenadora y su Pachirisu, se alejó a toda velocidad evitando ser descubierto, y ya de regreso en la ruta, Empoleon decidió que por aquella vez debía desobedecer la orden de su entrenadora Dawn sobre eliminar a todo superviviente cercano. Con parte de su cuerpo recubierto por la sangre de sus víctimas previas, Empoleon emprendió el regreso al escondite de su entrenadora y Barry en el laboratorio del profesor Serval. Las suaves patas de Espeon evitaban el más mínimo sonido en el interior del Monte Mortero. Tras la muerte de las hermanas Kimono, al igual que sus hermanas evolucionadas, la Pokémon psíquica se valía de sus habilidades psíquicas para mantener a raya a los infectados. Con su supervivencia en la balanza, Espeon había dominado a la perfección su poder de levitación mental, a tal punto de que podía planear en el aire por algunos segundos. Esto le permitía tener su base secreta en parte de la derrumbada cima del monte. Oculta entre un conjunto de rocas, la Pokémon observó la resaltante figura rojiza de un Delibird infectado. El Pokémon, portador del virus de la plaga, se posó frente a los restos cadavéricos de un grupo de Hoppix. Aquellos Pokémons, muertos por la falta de alimento, habían sido teletransportados por Espeon al interior del monte, para usarlos de cebo y de esta forma empujar las pesadas rocas de su base encima de las hordas que rondaban por la zona. En esta ocasión, Espeon había decidido no empujar la roca frente a ella, esto por dos motivos. El primero porque Delibird era un solo infectado y sería malgastar sus rocas en vano. El segundo motivo se debía a la extraña forma de actuar de aquel infectado. Delibird, con una paciencia inusual entre aquellas sanguinarias criaturas, comenzó a partir los restos de los Hoppix en trozos pequeños, para acto seguido guardarlos en su bolsa. El Pokémon ni siquiera había tomado un solo trozo para sí mismo. Sin perder tiempo, Espeon comenzó a emular el camino de Delibird dentro del monte, pero desde la seguridad de la cima de este. Delibird entonces llegó a un pequeño lago artificial del monte. Presintiendo algo, el infectado se detuvo, fijando su mirada en el agua cristalina, para luego abrir su bolsa y colocar pacientemente los restos de Hoppix. Algunas ondas comenzaron a dibujarse en el agua del lago, para luego dar paso a la atemorizante figura de una enorme Quagsire, a la cual le faltaba parte de su rostro y evidenciaba unos huesos amarillentos en su lugar. Detrás suyo, un pequeño conjunto de ansiosos Boopers infectados comenzaron a caminar en fila siguiendo a la Pokémon.
Para Espeon, aquel escenario, en un mundo previo a la plaga sería de una ternura inconmensurable, pero en aquel escenario, era algo tétrico e incómodo de observar. La Quagsire, seguramente la madre de aquellos Pokémons, gruñó de forma suave hacia Delibird, y por un instante, Espeon creyó que ambos muertos se comunicaban entre sí. Acto seguido, la Pokémon dio un potente gruñido, el cual sirvió de orden para que los Boopers se abalanzaran a devorar los restos que Delibird había colocado detrás suyo. Delibird observó por unos segundos aquel escenario de los infectados alimentándose, casi sintiéndose orgulloso de sus actos, para luego continuar su trayecto. Espeon, sin perderle pisada, comenzó a crear todo tipo de teorías en su interior sobre el actuar de Delibird. ¿Acaso mantenía su costumbre en vida de compartir alimento con quien más lo necesite? De algún modo el virus de la plaga lo condicionaba a asegurar la supervivencia de otros infectados más aptos que él para expandir el virus. ¿O solo buscaba engordar a otros infectados para luego devorarlos? Esta última idea no sonaba tan descabellada para Espeon, por lo menos para el mundo en que ahora estaban condenados a vivir. Espeon, aún absorta en sus pensamientos, se detuvo en seco al notar aterrada la figura cadavérica de un Machop. Este, tras notarla desde la superficie, se valió de sus músculos para trepar a toda velocidad para conseguir un bocado de aquella felina de tonalidades violeta. Evitando llamar la atención, Espeon levitó a toda velocidad hasta quedar a un costado de Machop, y tras usar un débil movimiento psíquico, la Pokémon logró quebrar parte de las rocas de las cuales Machop se sujetaba, logrando de esta forma que el infectado se derrumbara en caída libre. Un sonido seco y breve le indicó a Espeon que todos los huesos de aquel infectado se habían destrozado, y en el mejor de los casos su cerebro también. Aún en el aire, Espeon levitó a toda velocidad hacia la cima, llegando a tiempo antes de que sus habilidades la abandonasen. Bastante debilitada, y algo agitada, la Pokémon solo pudo rogar por piedad al notar que Delibird, de alguna forma, había llegado hacia su escondite. Espeon, preparada para lo peor, cerró sus ojos y se dejó llevar, preguntándose si en pocos minutos tendría la dicha de reencontrarse con sus fallecidas hermanas y entrenadoras. El aleteo de Delibird, alejándose por completo, provocó que Espeon abriese sus ojos. El infectado no la había atacado, sino que, todo lo contrario. En el lugar exacto donde Delibird se encontraba segundos atrás, ahora posaba la tentadora figura de una manzana fresca. Ciudad Porcelana, cuna del progreso y el futuro, no se veía exenta, al igual que otras ciudades del mundo, de la corrupción política y las promesas incumplidas. Un gran ejemplo de esto era la seccional de muelles abandonados y en estado decadente, que rodeaban el extremo este de la urbe. Uno de sus últimos alcaldes, había lanzado su candidatura con la promesa de construir estos muelles, los cuales permitirían que cruceros o embarcaciones de otras regiones pudiesen encallar a toda hora en la ciudad. Esta promesa de campaña, fríamente calculada, buscaba impresionar a la mayoría de entrenadores del sitio, que, votando por primera vez, decidían dar su voto de confianza a aquel alcalde, ya que aquellos cruceros les permitirían hacerse con nuevas medallas y Pokémon en tiempo récord y sin tener que atravesar kilómetros y kilómetros de mar abierto en una velocidad promedio de sus Pokémon acuáticos. Con gran parte de la infraestructura de los muelles a mitad de camino, una investigación de Jubileo TV, tras desembarcar en la región de Teselia, llegó al escándalo del sobreprecio que el flamante alcalde había hecho con la madera y demás materiales de construcción.
Esto sin hablar de sus conexiones con el equipo Plasma en años anteriores. El desolado muelle, refugio de criminales tras una larga jornada de robos a mano armada en los callejones de porcelana, era iluminado por la luz intermitente de la linterna de Hansen. El agente secreto, con su arma reglamentaria en alto, se preparaba ante cualquier eventualidad en su misión de venganza. Naufragando entre sus recuerdos, Hanson tenía la viva memoria del llamado de su novato ayudante Rizzo. El equipo Plasma, tras algunos meses en la sombra, amenazaba con resurgir por tercera vez en la región. Sin pensarlo dos veces, Hanson abandonó su oficina de consulta en la región de Kalos para regresar a Teselia. Durante la segunda venida del equipo Plasma, y los cruentos combates para detener sus planes de dominación mundial, el trío sombrío, a las órdenes del sabio Menek, habían decidido dejarle un mensaje de advertencia a Hansen. Si bien torturar y asesinar a un agente de la Policía Internacional dibujaría una cuerda invisible alrededor de sus cuellos, si podían enseñarle una lección utilizando a su Pokémon de ejemplo. Fue de forma que, tras ser engañado con una pista falsa, Hanson y su Croagunk habían sido capturados por los hombres a cargo de Menek. Regresando al presente, Hanson tuvo el autorreflejo de acariciar la delgada cicatriz dibujada en su mejilla izquierda. El trío sombrío había utilizado el mismo machete de su herida para despellejar vivo a su Croagunk y luego colgarlo en uno de los extremos del puente Saeta. Un claro mensaje de que no debía meterse en los asuntos del equipo Plasma. El pie de Hanson golpeó una botella vacía de whisky, curiosamente de la misma marca que Hanson venía bebiendo todas las noches, con la esperanza de que el alcohol borrase los dolorosos recuerdos de su Pokémon. Aunque lo más curioso para el agente era que la misma depresión que lo invadía, parecía coincidir en tiempo con la misma depresión que azotaba al mundo, todo culpa de aquella maldita y misteriosa enfermedad que pudría los órganos internos de los Pokémon contagiados. Pero, si algo bueno tenía aquel virus, es que mantenía ocupada a la Policía Internacional en el armado de las cuarentenas y la seguridad de los centros Pokémon, dejándole piedra libre para comenzar su venganza extraoficial, la cual había iniciado 3 días atrás. Hanson se preguntaba cuánto tardaría la policía forense de Ciudad Teja en reconocer los cadáveres destrozados del trío sombrío. Hanson sentía un orgullo sádico en aquel trabajo, ya que había logrado, no solo que el trío sombrío sufriera lo que su Pokémon sufrió, sino que también había conseguido la pista de que Menek, el cerebro detrás de lo que le ocurrió, se ocultaba en aquellos muelles, intentando tomar el puesto que Hechis había dejado vacante por segunda vez. Hanson contuvo su respiración al oír unos extraños sonidos provenientes del interior de un almacén de la sección sur de los muelles. Corriendo a tiempo récord, el hombre quitó el seguro de su arma y se preparó para abrir la puerta del sitio. Para su sorpresa, Hanson fue recibido por una manada de emolgas, las cuales huyeron despavoridas planeando en el aire. El agente se preguntaba qué las había asustado tanto, pero su pensamiento rápidamente fue interrumpido por los primeros gritos y detonaciones a la distancia en el corazón de Ciudad Porcelana. Aunque Hanson lo ignoraba, aquello era señal de cómo los primeros Pokémon enfermos comenzaban a ser poseídos por la cepa agresiva de la plaga. Ya dentro del almacén, Hanson distinguió a Menek a la distancia, seguramente habiendo salido de su escondite curioso por aquellos sonidos de la ciudad.
La primera bala que Hanson disparó, voló parte de la madera podrida que se encontraba a pocos centímetros del sabio, quien corrió a toda velocidad hacia otra de las extensas habitaciones del sitio. «Bastardo afortunado», murmuró Hanson para sus adentros. El tenso silencio del sitio rápidamente se cortó con un grito de Menek, lo que aceleró el paso de Hanson. Al abrirse paso a la otra sección del muelle, el hombre notó al sabio huir por la parte trasera del muelle, mientras los cadáveres de algunos soldados plasma decoraban parte del suelo, todos ellos con sus estómagos abiertos de par en par. «Fuera de mi camino», ordenó Hanson a los palpitouts que rodeaban los cadáveres de sus entrenadores, pero el agente rápidamente comprendió que algo raro ocurría con ellos. Largos chorros de sangre emanaban de sus bocas y ojos, al mismo tiempo que las protuberancias de sus cabezas parecían contener un asqueroso líquido violeta en su interior. Uno de los infectados gruñó con violencia y se abalanzó hacia Hanson, quien rápidamente le disparó en la cabeza. El disparo reventó parte de las protuberancias del Pokémon, cuyo ácido corrosivo en su interior desintegró a parte de los infectados que lo acompañaban. «¿Qué demonios ocurre con ustedes?», se preguntó Hanson algo aterrado. Sin perder tiempo, el hombre giró rápidamente su cintura, disparando en la cabeza al resto de infectados antes de darles tiempo de reaccionar. Su mejor apuesta es que se encontraban afectados por algún arma química del equipo Plasma. De ser acertada su suposición, aquella crueldad solo podía equipararse a la del equipo Rocket a bordo del Santa Ana, una de las primeras misiones encubierto de Hanson. Abandonando aquella zona del almacén, Hanson quedó a pocos metros de Menek y sus súbditos. Aquella zona trasera del almacén, compuesta por un alargado puente en cuyo extremo flotaban dos submarinos de los Plasma, rápidamente comenzó a temblar, y a medida que Hanson disparaba y se acercaba hacia sus presas, los afilados colmillos de algunos Sandails infectados, emergían de forma sorpresiva en medio del puente, destrozando la madera donde éste se sostenía. La bizarra imagen de los Sandails emergiendo y volviendo a sumergirse en aquellos agujeros, le recordó a Hanson los típicos juegos de fichas, donde con un martillo de goma se debía golpear la cabeza de los Pokémon que salieran de diminutas aberturas. Con los Sandails comenzando a saltar sobre los soldados plasmas, arrastrándolos a las profundidades, Menek saltó dentro de uno de los diminutos submarinos, listo para huir. A pocos metros suyos, Hanson perdió el equilibrio ante uno de los Sandails que generó un nuevo agujero cerca de sus pies. Los pies del agente se movían de forma instintiva, dándole patadas a las fauces del infectado que intentaba arrancar un bocado suyo. Sin otra opción, Hanson tomó de su cinturón la pistola de bengala que tenía en caso de emergencias y de necesitar refuerzos, y sin dudarlo dos veces, disparó la flamante llamarada rojiza en el interior del Sandail, logrando que volviese a sumergirse. Tras herir en el hombro al último soldado restante, para luego empujarlo hacia los Sandails, Hanson saltó al ahora desértico segundo submarino, justo a tiempo para sumergirse al mismo tiempo que Menek. Tanto el agente, así como el sabio, tardaron varios segundos en reaccionar ante aquel horripilante escenario acuático, donde todo tipo de Pokémon de agua huía por su vida, mientras otros, de mayor tamaño intentaban destrozarlos. El combate entre vivos e infectados se extendía de varios kilómetros hasta perderse de vista. Hanson se obligó a regresar a la realidad, propulsando el submarino a su máximo potencia, buscando acortar la distancia con el submarino de Menek, quien llevaba la delantera.
Handsome se golpeó la frente con la maquinaria de controles, esto al sentir como el submarino se detenía de forma abrupta. Desesperado al notar a Menek perderse de vista, Handsome intentó acelerar, pero el submarino no respondía. La intimidante figura de un Shi'ar-2 frente al vidrio de contención del submarino, hizo comprender a Handsome que el infectado había envuelto su cola al submarino, quizás confundiéndolo con un Pokémon o buscando devorar a la presa en su interior. Antes de que el infectado se preparase para embestir su cabeza contra el vidrio delantero, Handsome corrió a la máquina de controles y hundió su dedo en el botón rojo que llevaba la leyenda de torpedos escrita. La explosión en el rostro de Shi'ar-2 liberó al submarino, envolviéndolo en un espeso líquido violeta y ya notando algunas filtraciones de agua en su interior, Handsome no tuvo otra opción más que acelerar hacia la costa de la ciudad, donde ya en la superficie, saltó hacia la arena, intentando recuperar el aire. El comunicador pulsera del agente comenzó a sonar con violencia, emitiendo un brillo rojizo, el código de la Policía Internacional que indicaba un evento de nivel apocalíptico en el mundo. Handsome tragó saliva al observar las columnas de fuego a lo largo de Ciudad Porcelana y de gran parte de la región, y en su mente se dibujó la idea de que quizás era momento de la iniciativa del Escuadrón Suicida. Un viejo proyecto de la Policía Internacional, donde algunos criminales capturados en el pasado, debían trabajar para ellos a cambio de una reducción en su condena. Handsome tenía la idea fija de que el equipo Plasma estaba detrás de la agresividad en los Pokémon y llegaría hasta el fondo para desenmascararlos. Festejos, gritos e insultos de todo tipo podían oírse en una base subterránea, oculta en algún punto secreto de la región de Shoto. El público coreaba sin cesar por Hitmonlee mientras otra parte lo hacía por Makuhita. En medio de las tribunas, se encontraba el principal foco de atención de los apostadores. Un cuadrilátero de boxeo aislado del exterior por medio de unas rejas metálicas. En aquel combate a muerte, Hitmonlee unía fuerzas junto a un joven humano, peleando cuerpo a cuerpo contra un Makuhita con heridas de gravedad en parte de su mandíbula, el cual era acompañado por un hombre, igual de malherido que él, que vestía ropas de karateka. Por medio de su movimiento de doble patada, Hitmonlee sintió el desagradable efecto del cráneo de Makuhita hundirse como si se tratase de la más liviana bolsa de arena. Makuhita, como consecuencia del traumatismo cerebral, comenzó a dar golpes perdidos en el aire, para finalmente derrumbarse sin vida en medio del ring. El karateka, su entrenador Pokémon, intentó extender su brazo hacia él, al mismo tiempo que el humano aliado de Hitmonlee le aplicaba una mortal llave de asfixia. El antebrazo del hombre se tensó hasta que el cuello del karateka expulsó su último bocado de vida. Pocos minutos luego, y en la comodidad de los vestuarios alejados del público, Hitmonlee masajeaba con profesionalismo sus piernas, enfocado en su próximo objetivo. Su aliado humano, por otro lado, entró alegremente al sitio, cargando una enorme bolsa con alimentos, agua y pociones. El valor de haber tomado aquellas dos vidas. Hitmonlee comenzó a frotar sus piernas con más y más ira contenida, casi como si buscase limpiar la sangre invisible de todas las muertes que cargaban en su conciencia. En momentos como aquellos, solía preguntarse cuál de diferente hubiese sido su vida si, años atrás, aquel joven entrenador lo hubiese elegido a él en lugar que a su rival Hitmonchan. Hitmonlee solía usar la frustración que sentía en su interior para masacrar sin piedad a sus rivales. La frustración de sentirse menos y preguntarse por qué otros entrenadores, que en años posteriores habían derrotado a todo el dojo karate, no lo elegían como su nuevo Pokémon.
Ni siquiera el dueño original del dojo, tras abandonar el sitio para comenzar un viaje de autodescubrimiento en otra región, había decidido llevarlo con él. En el mundo Pokémon, existían aquellas especies que creían en la libertad absoluta y la nula dependencia de humanos como sinónimo de felicidad, al igual que otros tantos, como Hitmonlee, creían que un Pokémon no podría sentirse completo al 100% hasta tener una conexión especial con un humano entrenador. Pensamientos como este solían atosigar a Hitmonlee en épocas donde la salud, la comida y la seguridad eran garantizadas día tras día. Garantía que llegó a su fin aquel trágico día en que la Pokébola de Hitmonlee cayó del pedestal donde se encontraba, rodando por el dojo Karate hasta finalmente abrirse y liberarlo. El culpable de aquello había sido el descarrilamiento del magnetotren de la ciudad, repleto de Pokémons enfermos que rápidamente se convertían en criaturas desalmadas y con un eterno apetito por la vida. Lanzado al exterior para sobrevivir desde el minuto 1 del apocalipsis, Hitmonlee rápidamente unió fuerzas con Tyrogue, otro de los Pokémons rechazados del dojo. Ambos se vieron frente a frente con su viejo amigo Hitmontop, ahora reconvertido en una aterradora criatura que les enseñaba sus colmillos de forma amenazante. Para suerte de Hitmonlee, su amigo había tomado la delantera, dándole un certero golpe en el rostro a Hitmontop, el cual le enseñó dos valiosas lecciones a Hitmonlee. Que los infectados no sentían dolor y que el más mínimo contacto directo equivalía a contagiarse de forma inmediata. Si bien los Pokémon tipo lucha eran de los que mayor desventaja tenían ante aquel mundo envuelto por la plaga, estos aún contaban con su inteligencia para armar estrategias de combate. Así fue el caso de Hitmonlee, quien, valiéndose de la elasticidad de sus piernas, logró patear un escombro suelto ubicado en la cabeza de Tyrogue y Hitmontop, el cual rápidamente se desplomó encima de ambos. Ya en el exterior del dojo, Hitmonlee se vio contagiado por el caos y la locura que reinaba en Ciudad Azafrán, y en solo pocos pasos, una horda de Ratacates y Nidorinos lo rodeó. Sin ningún objeto externo que usar como arma, Hitmonlee abrió sus ojos de par en par y dio un ágil salto de varios metros de altura, esto al notar como un hombre a bordo de su motocicleta, chocaba contra parte de los muertos, embistiéndolos contra los restos del gimnasio de Sabrina. Aquel hombre, el mismo que en la actualidad acompañaba a Hitmonlee en sus combates en el cuadrilátero, se llamaba Sukichu y era un citadino de fucsia con un oscuro pasado en el equipo Rocket. Ya subido a la motocicleta junto a su humano salvador, Hitmonlee obedeció fielmente sus órdenes de moverse con rapidez para huir de la región de Kanto, ya que Sukichu presentía que tarde o temprano aquel misterioso virus infectaría al Pokémon artificial que había matado en el pasado a gran parte de sus compañeros en el laboratorio Rocket. El sitio más cercano donde ocultarse e intentar sobrevivir era la región de Shoto, y valiéndose de sus viejos contactos con otros criminales aún activos en la zona, Sukichu y Hitmonlee trabajaron brevemente con un grupo de traficantes de pociones y de Pokémon Shinies, esto en tiempos de la plaga donde el dinero aún tenía algo de valor y poder. Eventualmente, la comida y el agua se convirtieron en el nuevo bien más preciado, y nuevamente gracias a los contactos de Sukichu, ambos dieron con la base secreta donde se llevaban a cabo peleas clandestinas a muerte entre Pokémons, humanos o ambos. Base donde la moneda de apuesta eran objetos curativos o alimentos. Buen muchacho, has hecho un gran trabajo, mencionó Sukichu palpando la espalda de Hitmonlee, algo que solía hacer no para felicitarlo sino para dejarle entrever que en pocos minutos regresarían al cuadrilátero. El dueño de aquella base, un desagradable sujeto de dientes amarillos, unos enormes y ridículos lentes de sol, y un brilloso traje blanco demasiado ancho, para ocultar su sobrepeso, se presentó en el vestuario, saludando con una fingida alegría a Sukichu e ignorando a Hitmonlee. Tras darle la descripción a ambos sobre sus próximos rivales, un Troji su entrenador, un exoficial de policía, el hombre soltó unas palabras que llamaron la atención de Hitmonlee.
Está claro que las apuestas están a su favor, por lo que los tres nos veríamos beneficiados si por algún motivo buscaran renunciar al combate. Hitmonlee sintió su orgullo golpeado. No solo aquel repugnante humano buscaba arreglar la pelea, sino que los incitaba a usar su carta de renuncia. En aquellos combates, cada grupo de entrenador y Pokémon tenía derecho a una única carta de renuncia, con la cual podían rendirse en medio de un combate para salvar su vida. Hitmonlee, quien sobreestimaba a su Kichu y creía que éste mantenía sus mismos valores, sintió como un balde de agua fría, el apretón de manos entre el hombre y el dueño, decidiendo arreglar la pelea para llevarse una ración extra de comida. «Cállate», fueron las palabras de su Kichu al sentir los gruñidos de enojo de Hitmonlee ante aquel arreglo. Envuelto en sus pensamientos, Hitmonlee se notó de regreso en el cuadrilátero, a tiempo para atacar primero con su movimiento de demolición ante aquel intimidante Trog, el cual utilizando su llave giro, lo hizo dar vueltas en el aire, derrumbando a Hitmonlee boca abajo. Jugando sucio, Hitmonlee le propinó un puntapié a Trog, impactando su rodilla en el estómago del Pokémon. El público comenzó a bramar exultante ante Hitmonlee al verlo saltar en el aire, listo para utilizar su movimiento de patada salto-alta, pero el silencio se apoderó del lugar cuando el Pokémon atacó primero a su Kichu, quien salió disparado ante uno de los costados de la jaula metálica. El Pokémon rápidamente repitió su movimiento, lanzando al oficial de policía hacia el otro extremo de la jaula, para finalmente acercarse hacia Trog. La pelea está arreglada. Lo mejor será que continuemos nuestro combate en otro sitio donde se respete nuestra filosofía de vida como luchadores, le indicó Hitmonlee. Me gusta como piensas, le respondió Trog con una sonrisa. Hitmonlee le dio la espalda a Trog, listo para abollar la jaula y poder huir, pero una extraña sensación lo envolvió. De repente su cuerpo había bajado su temperatura de forma brusca. Frente a su mirada, Hitmonlee notó el puño de Trog sujetar su corazón. El Pokémon lo había atacado a traición, utilizando su mega puño para atravesar el cuerpo de Hitmonlee, quien se derrumbó sin vida al mismo tiempo que un conjunto de gritos, festejos e insultos se mezclaban en el caldeado ambiente del lugar. El dueño del sitio, ubicado en su palco exclusivo, sonrió con malicia puesto que las apuestas de que Trog traicionaría a Hitmonlee se encontraban bajas. La casa siempre gana, murmuró el hombre para sus adentros. Algunas leves gotas de lluvia se posaban sobre los restos de lo que alguna vez había sido la torre quemada de Ciudad Iris. Pronto, estas gotas se detuvieron al ser cubiertas por la sombra de un enorme Pokémon que se adentraba en parte de la torre. Lugia contrajo sus enormes alas y se recostó en aquel sitio abandonado, aguardando a que unos pasos a la distancia se acercaran más y más. Hace tiempo que aguardaba por ti, indicó el Pokémon, por medio de su telepatía, a la joven de cabello azul que se posaba frente suyo. ¿Qué es lo que te ocurre?, preguntó de modo paternal al notar las primeras lágrimas dibujarse en el rostro de Chris. Sentándose sobre algunos escombros, Chris pasó a relatarle a Lugia sobre las muertes de Oro y Lira, al igual que de su propio equipo Pokémon y lo ocurrido con las bestias legendarias. Incluso su propia travesía junto al líder de gimnasio Koga y como ahora intentaba, junto a Sachiko y Silver, reconstruir las regiones de Kanto y Shoto. Aunque, si bien Mewtwo había muerto hacía tiempo, aún quedaban amenazas allí afuera. ¿Y qué es lo que haces dentro de la torre, pequeña?, repreguntó Lugia. Solo busco cumplir el último deseo de mi amigo Oro. Necesito contactar con Ho-Oh, con su ayuda el mundo volverá a ser como antes y el sacrificio de Oro y Lira no será en vano. El Pokémon dejó que a la chica llorara en silencio por algunos minutos para quitarse toda la impotencia acumulada. Cuando la respiración de Chris se fue regulando, Lugia le hizo una inusual invitación. ¿Deseas volar sobre mi lomo? He visto algunas bandadas de infectados voladores cerca, no sé si será prudente, mencionó la chica algo insegura.
No son muchos, con mis habilidades psíquicas puedo fácilmente camuflarme sin que ellos me vean. En pocos minutos, la elegante figura de Lugia se propulsó en el cielo, dando unos lentos y acrobáticos giros, que provocaron la risa involuntaria de Chris, quien disfrutaba de aquel arranque de adrenalina. Ya con la chica más calmada, Lugia se dirigió hacia ella. Hou se ha ido hace tiempo. Él fue el primero de todos nosotros en presentir el mal que se aproximaba, y es por esta razón que decía posarse cada tanto en distintos puntos del mundo, como por ejemplo la Torre Quemada. Su intención era que su figura llevase esperanza a todo aquel que lo viese. El combustible necesario para hacer frente a aquellos tiempos oscuros. Hou sabía que sus habilidades no servirían de nada ante aquel extraño virus que comenzaba a surgir entre los Pokémons, pero su leyenda sí lo haría. Lugia guardó silencio unos segundos, dejando que una suave brisa bañara su rostro y el de Chris. Llevo tiempo sin ver a Hou y no creo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Entonces mi mejor amigo y mi prima murieron en vano, reflexionó con amargura Chris. El camino que realizaste junto a ellos fue el que te convirtió en la persona que eres hoy, y en el faro de esperanza para los supervivientes que buscan reconstruir la tierra donde nacieron. Mientras aceptes el destino que te ha sido otorgado, su legado continuará vivo. Chris y Lugia guardaron silencio por varios minutos dejándose llevar por la calma de aquel cielo nublado. Lugia sentía que había cerrado aquella cuenta pendiente de conocer el destino final de su antiguo entrenador y Chris sentía que había dado una conclusión a aquella aventura que había iniciado en Pueblo Primavera. Lugia aterrizó lentamente sobre los restos de la Torre Quemada, y tras sentir cómo Chris se bajaba de su lomo, el Pokémon legendario se preparaba para emprender un nuevo viaje. Eres bienvenido a la zona Safari si gustas, le ofreció Chris. Es el momento de que siga los pasos de Hou e intente ayudar a los Pokémon y humanos del resto del mundo. Chris le pidió que se detenga y tras unos segundos, formuló un recuerdo de tiempo atrás. Hace tiempo fuimos visitados junto a Silver por un líder de gimnasio. Su nombre es Azul, y nos ofreció unir fuerzas con él y otros campeones para hacer frente a los culpables detrás del virus y que la paz regrese. Imagino que un Pokémon legendario en su equipo siempre será bienvenido. El Pokémon sonrió para luego dar su veredicto final. Mi misión, al igual que la de Hou y la de otros Pokémon o personas de corazón puro como lo eres tú, no es la de buscar venganza. Creo que aquel chico y los otros campeones lograrán su cometido, y es por eso que nuestra misión es continuar reuniendo a las personas y Pokémon que han perdido a su familia o a su hogar. Cuando la paz regrese, ellos necesitan que se los guíe hacia el nuevo mundo. Si bien Chris sentía que la decisión de Lugia era algo egoísta, ya que su nivel de poder sería de gran ayuda, la chica decidió respetar su decisión. Puedo ver el espíritu de mi entrenador dentro tuyo, soltó el Pokémon para luego volar hasta perderse de vista. Chris comenzó a descender de la Torre Quemada envuelta en sus propios pensamientos, al igual que de una extraña sensación de vacío sobre su misión. Había llegado a un cierre, pero no a uno satisfactorio, o al menos eso creía ella a este mismo instante. Momento en que sintió algunas pisadas a su alrededor. La chica preparó su transmisor de emergencia, lista para dar alerta al grupo que lideraba, y que se encontraba explorando otras zonas de la ciudad, pero su mano rápidamente soltó el aparato al notar los ojos humanos y Pokémon que se posaban sobre su figura. Aquellos ojos. Algunos decorando rostros arrugados por el paso del tiempo, oscurecidos por la desesperanza o incluso el de algunos Pokémon salvajes observándola con desconfianza, le hizo finalmente comprender las palabras de Lugia. Guiando a aquellos nuevos supervivientes hacia las comunidades más cercanas, Chris notó la pequeña mano de una niña huérfana sujetarse a la suya. La pequeña, abrazando el peluche de un Teddy Ursa, el único recuerdo de su vida pasada, simplemente le dijo gracias a Chris.
A muchos kilómetros de distancia, un pequeño pero potente avión se movía a toda velocidad entre el cielo rosado de un atardecer pronto a concluir. Bruno, algo confundido, observó a Aura, sentada a su lado, sonreír mientras observaba por la ventanilla. ¿Qué ocurre?, preguntó el chico. No es nada, le indicó la chica con una sonrisa. Esto tras notar la figura de Hou Hou alejarse a la distancia hasta fusionarse con la puesta de sol.